Gracias por pasar por mi canal, Bootcade. Hoy hablaremos de las vacunas. Desde su descubrimiento, las vacunas han sido, junto a la potabilización del agua, la medida de prevención que más beneficios ha aportado a la humanidad. Hace muchos años, cuando no existían las vacunas, algunas enfermedades producían miles de muertes al año. Enfermedades que antes eran epidémicas y que originaban una gran mortalidad, ahora están erradicadas en todo el mundo, como la viruela, casi erradicadas la poliomielitis y sarampión, o controladas la hepatitis B, el tétanos, la difteria, la meningitis meningocócica y la tosferina. Solo esta apreciación da una idea de la importancia real de las vacunas, además de su costo-efectividad. Ningún otro medicamento ha salvado tantas vidas como las vacunas, por lo que no vacunarse o negar la vacunación a los hijos no solo debe considerarse como un acto irresponsable de cara a su propia salud, sino frente al conjunto de la sociedad, ya que puede suponer el retorno de enfermedades ya olvidadas en muchos países. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son aquellas preparaciones producidas con toxoides, bacterias, virus atenuados, muertos o realizadas por ingeniería genética y otras tecnologías, que se administran a las personas para generar inmunidad activa y duradera contra alguna enfermedad, estimulando la producción de defensas. ¿Qué es la vacunación? La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo, produciendo anticuerpos para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral. ¿Por qué es tan importante la vacunación? La vacunación es una forma de prevenir enfermedades y salvar vidas, hoy más que nunca. En la actualidad disponemos de vacunas para protegernos contra al menos 20 enfermedades y según los cálculos de la OMS, las vacunas salvan la vida a entre 2 y 3 millones de personas cada año. Cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. A algunas personas, por ejemplo, las que padecen enfermedades graves, se les desaconseja vacunarse contra determinadas enfermedades. Por lo tanto, la protección de estas personas depende de que los demás nos vacunemos y ayudemos a reducir la propagación de tales enfermedades. Durante la pandemia de COVID-19, la vacunación sigue siendo de importancia crucial. La pandemia ha provocado una disminución del número de niños que reciben inmunización sistemática, lo que podría dar lugar a un aumento de enfermedades y defunciones por enfermedades prevenibles. La OMS ha instado a los países a que garanticen la continuidad de los servicios de inmunización y salud esenciales, a pesar de los desafíos que plantea la COVID-19. ¿Cómo actúan las vacunas? Las vacunas ponen en marcha las defensas naturales del organismo y de este modo reducen el riesgo de contraer enfermedades. 1. Reconocen al microbio invasor, por ejemplo, un virus o una bacteria. 2. Produce anticuerpos, que son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce naturalmente para luchar contra enfermedades. Y 3. Recuerdan la enfermedad y el modo de combatirla. Si en un futuro nos vemos expuestos al microbio contra el que protege la vacuna, nuestro sistema inmunitario podrá destruirlo rápidamente antes de que empecemos a sentirnos mal. Tras la administración de una o más dosis de una vacuna contra una enfermedad concreta, quedamos protegidos contra ella normalmente durante años, décadas o incluso para toda la vida. ¿Cómo protegen las vacunas a las personas y a las comunidades? Cuando una persona se vacuna contra una enfermedad, su riesgo de infección también se reduce, por lo que es mucho menos probable que transmita el virus o la bacteria a otras personas. Cuantas más personas de una comunidad se vacunen, habrá menos personas vulnerables y de ese modo se reducirá la probabilidad de que una persona infectada transmita el agente patógeno a otros. La reducción de probabilidades de circulación de un agente patógeno en una comunidad protege de la enfermedad a quienes no se les puede aplicar la vacuna correspondiente, debido a situaciones clínicas tales como alergias o la edad. El término inmunidad colectiva, también llamada inmunidad de grupo, se refiere a la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad. La OMS apoya la postura de lograr la inmunidad colectiva mediante la vacunación, no permitiendo que una enfermedad se propague en una población, ya que ello daría como resultado que se presentaran casos y defunciones innecesarios. En el caso de la COVID-19, una enfermedad que ha causado una pandemia mundial, se están desarrollando muchas vacunas y algunas, tras haberse comprobado que son seguras y eficaces contra la enfermedad, se encuentran en las primeras fases de distribución. Se desconoce la proporción de la población a la que se le debe aplicar la vacuna contra la COVID-19 para comenzar a observar inmunidad colectiva. Determinar esa proporción es un tema de investigación fundamental y es posible que se llegue a distintas conclusiones en función de la comunidad objeto de estudio,
la vacuna que se haya utilizado, los grupos demográficos a los que la vacuna se les haya administrado con carácter prioritario y otros factores. Sin embargo, el enfoque de inmunidad colectiva solo funciona para las enfermedades prevenibles mediante la vacunación, que se propagan de persona a persona. Por ejemplo, las bacterias que transmite el tétanos están en el medio ambiente, no en otra persona. Por lo tanto, las personas que no están vacunadas no cuentan con protección contra la enfermedad, aun cuando la mayoría de la comunidad se haya vacunado. ¿Por qué debo vacunarme? Si no nos vacunamos, corremos el riesgo de contraer enfermedades graves, como el sarampión, la meningitis, la neumonía, el tétanos y la poliomielitis, muchas de las cuales pueden ser discapacitantes y mortales. Aunque algunas enfermedades son actualmente poco frecuentes, los patógenos que las causan continúan circulando en todo el mundo o en partes de él. Hoy en día, las enfermedades infecciosas atraviesan fronteras con facilidad e infectan a las personas que no están protegidas. Las dos principales razones para vacunarse son protegernos a nosotros mismos y proteger a las personas que nos rodean. Puesto que no se puede vacunar a todas las personas, por ejemplo, no es recomendable para los recién nacidos, las personas gravemente enfermas y las que pueden presentar determinadas alergias. Al protegernos nosotros, evitamos contagiarles enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación. ¿Qué enfermedades previenen las vacunas? Las vacunas protegen contra muchas enfermedades, entre ellas el cáncer cervicouterino, el cólera, la difteria, la hepatitis B, la gripe, la encefalitis japonesa, el sarampión, la meningitis, las paperas, la tosferina, la neumonía, la poliomielitis, la rabia, la rubiola, las infecciones por rotavirus, el tétanos, la fiebre tifoidea, la varicela y la fiebre amarilla. Es posible que en su país no necesite todas estas vacunas, algunas solo es necesario administrarlas en situaciones específicas, antes de viajar a determinados lugares, en las zonas de riesgo o cuando una persona corre un riesgo elevado de infectarse por motivos laborales. ¿Cuál es el momento adecuado para vacunarse? Las vacunas nos protegen durante toda la vida y en diferentes edades, desde el nacimiento hasta la edad infantil, durante la adolescencia y la edad adulta. La mayoría de los países proporcionan cartillas de vacunación, tanto a los niños como a los adultos, en las que se consignan las vacunas que han recibido y las nuevas vacunas o dosis de refuerzo que se les deben administrar más adelante. Todos debemos asegurarnos de estar al día con la vacunación. Retrasar el momento de vacunarse es correr el riesgo de enfermarnos gravemente. Si esperamos hacerlo hasta arriesgarnos a exponernos a una enfermedad, por ejemplo durante un brote, puede ser demasiado tarde para que la vacuna actúe y para recibir todas las dosis recomendadas. Con las escasas excepciones de algunas vacunas, nunca es demasiado tarde para vacunarse. ¿Cómo se desarrollan y prueban las vacunas? Las vacunas más utilizadas se han administrado durante decenios y millones de personas las reciben cada año con total seguridad. Al igual que los medicamentos, cada vacuna debe pasar por una serie de pruebas amplias y rigurosas que garanticen su seguridad antes de que se puedan introducir en un país. El primer ensayo de una vacuna experimental se realiza con animales, con el fin de evaluar su seguridad y sus posibilidades para prevenir la enfermedad. Con posterioridad se realizan ensayos clínicos con seres humanos, en 3 fases. En la fase 1 se administra la vacuna a un pequeño número de voluntarios, a fin de evaluar su seguridad, confirmar que genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta. En la fase 2 se suele administrar la vacuna a cientos de voluntarios, de los que se hace un seguimiento estrecho para detectar cualquier efecto secundario y evaluar su capacidad de generar una inmunitaria. En la fase 3 se administra la vacuna a miles de voluntarios, algunos de los cuales reciben la vacuna experimental y otros no. Ambos grupos se comparan cuidadosamente para determinar si la vacuna es segura y eficaz contra la enfermedad de que se trate. Una vez disponibles los resultados de los ensayos clínicos, se deben adoptar una serie de medidas que incluyen exámenes de eficacia, seguridad y fabricación, con miras a obtener las autorizaciones normativas y de salud pública previas a la introducción de la vacuna en un programa nacional de inmunización. Después de la introducción de una vacuna se mantiene un estrecho seguimiento destinado a detectar cualquier efecto secundario adverso imprevisto y evaluar con más detalle su eficacia en condiciones de uso sistemático, incluso con mayor número de personas, así como seguir evaluando la mejor manera de utilizar la vacuna y de conseguir el máximo efecto de protección. ¿Son seguras las vacunas? La vacunación es inocua y aunque puede producir efectos secundarios como dolor de cabeza o fiebre baja, suelen ser muy leves y temporales, si bien no puede descartarse que ocasionen efectos secundarios graves. Estos son sumamente raros. Todas las vacunas autorizadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las distintas fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas con regularidad tras su comercialización. Además, los científicos hacen un seguimiento constante de la información procedente de diversas fuentes, en busca de indicios de que causen efectos adversos. Como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar efectos secundarios leves, por ejemplo, fiebre baja, dolor o enrojecimiento en el lugar de inyección,
que desaparecen espontáneamente a los pocos días. Raramente producen efectos secundarios más graves o duraderos. La probabilidad de sufrir una reacción grave a una vacuna es de 1 entre 1.000.000. Los beneficios de la vacunación superan con creces a los riesgos a los que exponen, y sin vacunas habría muchos más casos de enfermedades y de defunciones. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad. Previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Las vacunas ayudan a proteger contra muchas enfermedades que solían ser mucho más comunes y benefician tanto a las personas vacunadas como a las no vacunadas y susceptibles que viven en su entorno. Por eso las vacunas son tan eficaces. En vez de tratar una enfermedad cuando esta aparece, evitan que nos enfermemos. Muchas infecciones de las que protegen las vacunas pueden causar enfermedades serias o potencialmente mortales y pueden llevar a discapacidades de por vida. Gracias a las vacunas, muchas de estas enfermedades ahora son poco frecuentes. Las medidas de prevención que hemos llevado durante toda la pandemia son insuficientes para detener la COVID-19. Por lo tanto, la vacunación sigue siendo necesaria ya que es otra forma de disminuir la velocidad de contagio. El mundo afronta desde hace semanas la campaña de vacunación más grande de la historia. Aunque ya son muchos los países que están vacunando contra el coronavirus a su población, y más de 268 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, se prevé que este proceso de inmunización global se extienda hasta 2023. En la Unión Europea se están administrando, de momento, 3 vacunas. El primer antídoto aprobado por la Agencia Europea de Medicamento, EMA, que es la vacuna que se utiliza en más países, fue el de Pfizer y BioNTech, el pasado 21 de diciembre, que es un 95% efectivo en la prevención de la COVID-19. El 6 de enero se autorizó el de Moderna, cuya efectividad contra el virus es del 94.5%, según un estudio reciente de New York Times. El 29 de enero se autorizó la comercialización de la vacuna de Oxford AstraZeneca, que alcanza un 82.4% de eficacia al administrar una segunda dosis 12 semanas después de la primera. En América Latina, además, se está aplicando la vacuna rusa Sputnik V en países como Argentina, México y Venezuela, que muestra una eficacia del 91.6%. Las vacunas chinas también se han hecho un hueco en la región. Sinopharm, que presenta una eficacia del 79%, se aplica en Perú, mientras que Sinovac, que en ensayos realizados en Brasil ha revelado una eficacia del 50%, se administra en Uruguay y Chile, entre otros. Se han visto efectos secundarios de algunas vacunas, sin embargo los científicos siguen investigando que estos sean producto de las vacunas para seguir analizando su efectividad contra las nuevas variantes que siguen surgiendo de la COVID-19. Luego de completar su vacunación, puede reanudar algunas de las actividades que dejó de hacer por la pandemia, pero sin olvidar atender todas las medidas sanitarias. Con esta cápsula espero que entiendas la importancia de la vacunación y la rapidez con la que se tiene que hacer. Esto ha sido todo por el video de hoy. Dale like si te gustó este video y nos vemos en el siguiente. Bye bye.